Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén con la mejor energía hoy, porque tenemos algo súper especial preparado para ustedes. Hoy vamos a viajar juntos a una noche que para muchos en Turquía es sinónimo de magia, de reencuentros y sobre todo, de mucha música. Sí, porque como bien indica el título que seguramente han visto por ahí, vamos a hablar de esa increíble actuación de Nochevieja en Ses Türkiye, donde dos nombres resonaron con especial fuerza, Demet y Can. Y créanme, lo que vivieron en ese escenario fue pura electricidad. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Este es su espacio donde desgranamos todo lo que nos apasiona, y si les gusta el contenido que creamos, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndose al canal. Solo tienen que darle clic al botón rojo de abajo, y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras. Dicho esto, ¿listos para adentrarnos en el corazón de la Nochevieja turca y ser testigos de un dueto que dejó a todos con la boca abierta? Pues agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para vibrar. Imaginen la escena, la noche más larga del año, las luces parpadeando, la expectación en el aire. La gran final de Ses Türkiye, el programa de talentos más popular de Turquía, está en pleno apogeo. El público, tanto el que está físicamente en el estudio como el que sigue la transmisión desde sus casas, está ansioso por saber quién se alzará con la victoria. Los coaches, con sus rostros llenos de emoción, han guiado a sus equipos a través de semanas de batallas, de momentos de pura genialidad y también de alguna que otra lágrima. Pero en esta noche la presión es máxima, y cada actuación tiene que ser perfecta, tiene que ser memorable. Y ahí es donde entran en juego ellos, Demet y Can. Dos voces que hasta ese momento habían cautivado al público por separado. Demet con su estilo único capaz de transmitir la fuerza y la dulzura a partes iguales. Y Can con esa potencia vocal y esa sensibilidad que te llegaban directo al alma. Cada uno había hecho su camino, superando rondas, demostrando su talento y ganándose el cariño de miles de personas. Pero la Nochevieja, señoras y señores, es para las sorpresas, para los giros inesperados, para esas combinaciones que te hacen pensar, ¿de dónde ha salido esto? Y así fue. Cuando se anunció que Demet y Can, de equipos diferentes, de estilos a veces contrapuestos pero con una química que se intuía desde la distancia, subirían al escenario para un dueto especial de Nochevieja, las redes sociales explotaron. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿cómo se complementarían sus voces? ¿Sería una armonía perfecta o una colisión de estilos? La incertidumbre era palpable y eso, amigos, es lo que hace que este tipo de momentos sean tan adictivos. Recuerdo perfectamente la expectación. Las cámaras enfocaban a los coaches, a las familias de los concursantes, y sobre todo, al público que aplaudía con ganas. De repente las luces bajaron, y un foco solitario iluminó el centro del escenario. Empezaron a sonar los primeros acordes de una canción que, de por sí, ya prometía ser épica. Y entonces aparecieron. Primero Demet con una presencia escénica imponente y luego Can, con esa mirada que ya te dice que algo grande va a suceder. La canción elegida no fue casualidad. Era una de esas piezas que requieren alma, que exigen una entrega total, que te permiten lucir tanto la potencia como la sutileza. Y desde las primeras notas, quedó claro que no estábamos ante una simple actuación para rellenar tiempo. Estábamos ante una declaración de intenciones, ante la demostración de que cuando dos talentos se unen con respeto y pasión, el resultado puede ser algo verdaderamente mágico. La voz de Demet se elevó clara y potente, envolviendo el espacio con su energía. Y justo cuando pensábamos que habíamos alcanzado el clímax, apareció Can. Y su voz no solo se unió a la de Demet, sino que la complementó, la realzó. Era como si dos colores vibrantes se fusionaran para crear una tonalidad completamente nueva y fascinante. La forma en que sus voces se entrelazaban, las armonías que creaban, los momentos en que se respondían el uno al otro como si se conocieran de toda la vida, era hipnótico. El público estaba en silencio, completamente cautivado. Se podían ver rostros asombrados, algunos con los ojos cerrados, dejándose llevar por la música. Los coaches, que habitualmente son críticos y analíticos, en ese momento parecían simples espectadores, disfrutando del espectáculo tanto como el resto. Había una conexión palpable entre Demet y Can en el escenario, una energía que trascendía la competición. No se trataba solo de cantar bien, se trataba de contar una historia a través de la música, de transmitir emociones que resonaban en cada rincón del estudio.
Hubo momentos de pura potencia vocal, donde las notas altas resonaban con una claridad asombrosa, y hubo también momentos de delicadeza, de susurros melódicos que te llegaban al corazón. La dicción, la afinación, la interpretación, todo estaba en su sitio. Pero lo que realmente hizo que esta actuación fuera inolvidable fue esa chispa, esa conexión humana que se percibía entre ellos. Era como si, en medio de la vorágine de la final, hubieran encontrado un oasis de pura expresión artística, un espacio donde solo existía la música y la conexión entre dos almas. No quiero revelarles la canción exacta, porque parte de la magia es que la descubran ustedes mismos si aún no la han oído, o que la recuerden con nosotros si ya fueron testigos. Pero si les digo que la elección de esa pieza fue maestra. Permitió a ambos artistas mostrar diferentes facetas de su talento, desde la fuerza bruta hasta la ternura más profunda. Y la manera en que manejaron los cambios de dinámica, las subidas y bajadas de intensidad, demostró una madurez artística que impresionó a todos. Piensen en la presión de estar en una final de Oses Türkiye con millones de personas viéndote, y tener que compartir ese momento tan crucial con alguien que no es de tu equipo. Requiere una generosidad, una confianza y un profesionalismo admirables. Y Demet y Can lo demostraron con creces. No hubo rivalidad, solo una colaboración pura y desinteresada, enfocada en crear el mejor momento musical posible para el público. La ovación al terminar fue ensordecedora. El público se puso de pie, unánime. Los aplausos resonaban, y era evidente que acabábamos de presenciar algo especial, algo que iba a quedar grabado en la memoria de los seguidores de Oses Türkiye y de la música turca. Los abrazos entre Demet y Can, las sonrisas cómplices, la forma en que se miraban, todo hablaba de un respeto mutuo y de la alegría de haber creado algo juntos que superó todas las expectativas. Este tipo de actuaciones nos recuerdan por qué amamos la música y por qué programas como Oses Türkiye tienen tanto éxito. No es solo la competición, no es solo la búsqueda de la estrella del futuro. Es también la celebración del talento, la oportunidad de ver a artistas en su máxima expresión, y sobre todo, la capacidad de la música para unirnos, para crear momentos de pura emoción y conexión. Demet y Can nos regalaron una noche de Nochevieja inolvidable. Nos demostraron que la colaboración puede ser tan poderosa como la competición, y que cuando dos artistas talentosos se unen con un objetivo común, la magia sucede. Sus voces, sus interpretaciones, esa energía que desprendieron en el escenario, son un testimonio del poder de la música para trascender las barreras y tocar nuestras almas. Así que si tienen la oportunidad, les recomiendo encarecidamente que busquen esa actuación. Véanla, escúchenla, déjense llevar por la emoción. Es un recordatorio de que en la música, al igual que en la vida, a veces las mejores experiencias surgen cuando salimos de nuestra zona de confort y nos atrevemos a crear junto a otros. Y con esta pequeña dosis de magia musical, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje a la Nochevieja turca y a la increíble actuación de Demet y Can. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Vieron esta actuación en su momento? ¿Qué les pareció? ¿Qué otros duetos o actuaciones memorables de Oses Türkiye recuerdan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que hemos aportado un poquito de alegría o de conocimiento a su día, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un me gusta nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que ame la música y las historias inspiradoras. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de formar parte de esta comunidad. Mil gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más música y, quién sabe, quizás otra dosis de pura magia. Hasta la próxima.